Hoy vamos a aprender cómo preparar, hacer y después escribir en texto una entrevista. En esta semana ustedes van a estar haciendo una entrevista a una persona. Veamos qué pasos hay que seguir para hacer una entrevista, puesto que hacer una entrevista es algo más que simplemente hacer preguntas a una persona. Número 1, hay que prepararse para hacer la entrevista. Para ello queremos apuntar todo aquello que sabemos ya de esa persona. Queremos buscar algo nuevo, por eso queremos partir desde lo que sabemos. Una vez que tengo la idea de las cosas que ya conozco, voy a preparar preguntas para que me hagan saber más de esa persona. Me voy a enfocar con las preguntas en aquellas cosas que yo quiero conocer, que quiero descubrir. Después haremos la entrevista. Va a ser muy importante estar escuchando con mucha atención lo que nos explique la persona, puesto que, aunque tengamos ciertas preguntas ya preparadas, siempre podemos intentar profundizar más en lo que nos está contando, tener más detalles, conocer más, si es algo que puede resultar interesante. Por último, vamos a tener que convertir esa entrevista, que está hablada, la hemos escuchado, a texto. Y para ello va a ser necesario resumir lo más interesante. No podemos estar escribiendo palabra por palabra todo lo que nos dijo la persona. Bueno, pues yo he conseguido una gran exclusiva, una entrevista a Lionel Messi. Increíble, ¿verdad? Debe de estar aburrido en su confinamiento. Le he dicho, Lionel, ¿quieres una entrevista? Y me ha dicho que sí. Así que ahí estamos. Bueno, antes que nada, como hemos hablado, quiero pensar lo que ya sé de Messi. Yo sé bastantes cosas de Messi. Sé que es una estrella del fútbol, juega en el Barcelona, tiene compañeros muy buenos, es argentino. Bueno, hay mucha información que yo ya sé, pero quiero pensar algunos temas en los que me quiero enfocar en mi entrevista, ¿verdad? Bien, uno de los temas en los que me quiero enfocar va a ser las relaciones que tiene con otros compañeros y otras personas en su club de fútbol. Ahora tengo que preparar las preguntas. Primero, como decía, voy a pensar en qué temas me voy a enfocar, ¿okay? Y uno de los temas he dicho que es cómo se relacionaba con otros jugadores del equipo. Voy a apuntar preguntas relacionadas con ese tema. Quiero hacer preguntas abiertas, no preguntas que solo me vayan a responder sí o no. Lo importante es que la persona hable y me cuente cosas. Si hago preguntas cerradas que solo van a tener respuestas sí o no, no voy a descubrir casi nada. Así que hay que tener en cuenta esto. Queremos descubrir cosas nuevas. Siempre hay que buscar que la persona te esté contando algo nuevo, algo que tú no sabes ya. Como decíamos antes, durante la entrevista hay que escuchar con atención y pensar si hay otras preguntas o hay otros detalles que quieres saber para hacer preguntas que a lo mejor no tenías preparadas. Lo importante es, en la entrevista, estar con mucha curiosidad, estar abierto a la curiosidad e intentar descubrir cosas nuevas que quizá no te esperabas que te iban a contar. Bueno, pues aquí está la entrevista. Conocía de cuando empezó a jugar en el Santo, incluso llegué a conocer al padre mucho tiempo antes, también cuando fui a un partido de la Fundación de Deco que estaba él ahí, bueno, estuvimos hablando y bueno, desde ese entonces ya lo conocía a Ney. Bueno, ya lo conocía futbolísticamente por lo que venía viendo, por lo que hizo en Brasil, en la Copa Libertadores y me sorprendió mucho la personalidad de él. Como es, llegó muy joven, sigue siendo muy joven y es una persona muy alegre, que vive feliz, un chico no tiene maldad y la verdad que es una persona increíble. Muy bien. Nos ha contado muchas cosas acerca de Neymar.
Messi, ahora lo que tengo que hacer es, con lo que él me dijo, cómo pasar esto a texto, cómo hacer un texto en el que pongo esta información que me ha contado. Bueno, antes que nada, lo normal es grabar la entrevista. Hay que pedir permiso a la persona si queremos grabarla, y si no podemos grabarla debemos tomar apuntes, porque si después, más tarde, queremos escribir la entrevista y confiamos solo en la memoria, probablemente vamos a estar olvidando muchas cosas. Tenemos que elegir lo más importante que respondió la persona. Como vieron, Messi nos dijo muchas cosas. Hablando se dicen muchas cosas muy rápido. Cuando lo quieres poner en texto tienes que ser más preciso y específico. No podemos repetir palabra por palabra todo lo que nos estaba contando. Después, si tenemos diferentes temas, aquí era solo sobre un tema, sobre lo que Messi habló, pero en nuestras entrevistas podemos tener más de un tema. Queremos organizar ese material según los temas, ¿okay? Quizá en la entrevista la persona nos ha ido contando diferentes cosas y ha ido a lo mejor saltando de un tema a otro, de una cuestión a otra. La entrevista, cuando la pasamos a texto, no va a ser simplemente pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Podemos añadir comentarios, hacer una narración. Queremos adornar, hacerlo más interesante. Nosotros también somos una parte de la entrevista. Miren cómo he pasado lo que decía Messi a una narración, eligiendo aquellas partes más importantes. He escrito: algo siempre importante entre las estrellas del deporte es su relación con otros jugadores importantes del equipo. Al preguntarle acerca de Neymar, Messi dijo que lo conocía desde antes de que llegara al Barcelona, pero que le sorprendió lo alegre y buena persona que era. Como ven, he elegido dos partes que me han parecido importantes de todo aquello que estaba comentando Messi. En realidad dice muchas cosas diferentes, pero la base, la esencia de lo que ha contado son estas dos informaciones, ¿verdad? Bueno, como les decía, ustedes tendrán que hacer una entrevista. Es una entrevista a un adulto y se van a enfocar sobre el tema de la educación, que es el tema de nuestra unidad. Entonces, con este enfoque general, aquí tienen algunos temas sobre los que pueden profundizar, ¿okay? Entonces, número 1, empiecen a pensar ya qué persona van a elegir para entrevistar. Pueden ser sus padres, puede ser una entrevista interesante, saber más de la educación de sus padres y lo que ellos piensan, pero puede ser otra persona cualquiera. Atención, debe ser un adulto con una experiencia en la vida, ¿okay? No nos va a servir un hermano mayor si solo tiene 5 años más que nosotros. Puede ser un maestro, puede ser cualquier persona, pueden comunicar y concertar una entrevista con maestros, personas de la escuela. Estos son los temas sobre los que pueden profundizar: formas de educación que ha tenido la persona, cómo les ha ayudado la educación, cómo haber tenido acceso a la educación o no haberlo tenido ha cambiado su vida, cómo podría haber sido diferente la vida si hubieran tenido más educación, y si esa persona a la que van a entrevistar ha tenido su educación en otro país, pueden comparar cómo fue su educación, cómo era la escuela en el lugar donde lo hizo. Bueno, pues estos son algunos temas, empiecen a pensarlo y hablaremos más en nuestra sesión en Zoom el martes. Hasta la próxima.